que habíamos dicho que en el mundo macroscópico nosotros tomábamos un mol y finalmente lo que hacíamos es tomar 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas. Y en la tabla periódica habíamos visto que los pesos atómicos de la tabla periódica están en función del número de Avogadro de átomos, ¿sí? Porque habíamos dicho que era imposible poder determinar el peso de un átomo porque eh, la masa del electrón, el protón y el neutrón son masas muy pequeñas. Y aprendimos también cómo calcular el peso molecular de una determinada molécula, ¿sí? Porque el peso atómico lo obtenemos en la tabla periódica, pero el peso molecular habíamos dicho que era la suma algebraica de los pesos atómicos que constituyen una determinada molécula. Y habíamos usado como ejemplo el C3H8O, donde esta molécula está constituida por 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Pero considerando que los pesos atómicos de la tabla periódica están en función del número de Avogadro, ¿cierto? Hemos llegado a que la masa molar de esta molécula es 60 gramos por cada mol, ¿sí? Y habíamos hecho este pequeño ejemplo. Ahora, como curiosidad, la masa experimental, cuando uno tiene un elemento desconocido, supongamos que nosotros descubrimos un nuevo elemento y queremos determinar experimentalmente su masa molar, se utiliza este equipo que ustedes ven ahí, que se llama un espectrómetro de masas. Este equipo, que es un equipo de alta gama, digamos, muy moderno, permite introducir una muestra de este elemento desconocido y pasa a través de estos colimadores, ¿cierto? Y él es capaz de detectar el peso máximo de un determinado átomo. Y se ve registrado en un espectro como lo que aparece aquí. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé muy bien, un elemento el cual tiene 3 isótopos. Da la abundancia relativa de cada isótopo y, por supuesto, el peso molecular, que en este caso el peso, el átomo, la masa del átomo es 20, 21 y 22. Tiene 3 isótopos. Entonces nosotros tenemos uno en nuestra facultad que está en el segundo subterráneo, perdón, en el primer subterráneo del edificio Ceruti, y este equipo permite determinar la masa molar de cualquier compuesto. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio podemos estar trabajando y obtenemos un compuesto y queremos confirmar qué es la masa, el compuesto que uno ha propuesto, lo lleva ahí y le hacen un espectro y ese espectro determina la masa molar del compuesto y si tiene más de un isótopo. Bueno, en el caso de los compuestos químicos aparece un solo pico. Cuando son átomos nuevos deberían aparecer varios dependiendo si tiene diferente abundancia relativa. Como curiosidad para que, para que vean que esto se puede determinar en forma experimental también. Ok, entonces vamos ahora a hablar un poco de la composición porcentual de un elemento. Supongamos que yo tengo, la molécula que aparece ahí, C2H6O. Esta molécula yo la podría expresar en forma porcentual, ¿sí? Está constituida por 3 átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno, y yo, en función de la masa de carbono, hidrógeno y oxígeno que tienen, podría expresarlo en porcentaje. Obviamente que la suma de los porcentajes tiene que ser 100%, ¿sí? Entonces, yo podría transformar la información del peso molecular de esta molécula en composición porcentual. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno dispone de la composición porcentual de un elemento, puede determinar su fórmula empírica y por lo tanto puede obtener una relación entre los átomos que forman una molécula. Ya vamos a hacer ejemplos de estos para que quede más claro, pero lo que quiero que quede, digamos,
en la retina es que la composición porcentual de un elemento no es más que la masa de cada elemento que forma una determinada molécula dividido por la masa molar del el compuesto. Por ejemplo, el carbono. Si yo quisiera determinar la composición porcentual de carbono que hay en esta molécula, es solamente poner un 2, porque hay 2 átomos de carbono, lo multiplico por el peso atómico que tiene el carbono, que es 12, ¿cierto? Que lo obtenemos de la tabla periódica, y lo divido por la masa molar de esta molécula. Ya sabemos que la masa molar es la masa del carbono por 2, más la masa del hidrógeno por 6, más la masa del oxígeno, que en este caso es 46,07 gramos por mol. Y entonces, la masa de carbono total dividido por la masa de la molécula multiplicado por 100 me da la composición que tiene de carbono. De igual forma, yo podría determinar la masa que hay de hidrógeno, que es multiplicar, ¿cierto? El número de átomos, en este caso tiene 6 hidrógenos, lo multiplico por el peso atómico del hidrógeno y lo divido por la masa molar, igual que antes. Y si ustedes se fijan, vamos a obtener que el oxígeno se determina de la misma forma y si yo sumo sus porcentajes tiene que darme 100%. Entonces, como primera sugerencia, cuando uno está trabajando en este tipo de determinaciones de composición porcentual, ¿ah? La masa tiene que sumar 100%. Por lo tanto, si está constituida por 3 átomos, la masa, el porcentaje de cada átomo al sumarlo, tiene que sumar 100%. Entonces, desde el punto de vista práctico, nos da una información muy importante, porque conociendo la composición porcentual de un determinado elemento, yo puedo determinar la masa empírica, o sea, al revés. Yo puedo usar la información de los porcentajes para determinar la masa empírica de una molécula. Ya vamos a ver ejemplos. Ahora, ¿cómo se determinan los porcentajes? Esto es muy importante. Miren, aquí hay un pequeño ejemplo. Supongamos que yo quiero determinar la composición porcentual de carbono y agua en el etanol. ¿Ya? Esto es muy simple. Se toma una muestra que se pesa previamente, tiene que ser de una masa conocida, ¿cierto?, de etanol, se pone en una navecilla, se introduce en un equipo que se llama analizador elemental y se calienta. Se quema la muestra en presencia de un exceso de oxígeno y se recupera el hidrógeno como agua y el carbono como CO2. O sea, cuando uno determina la composición porcentual de un elemento, voy a obtener información del carbono y del hidrógeno. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no podría obtener información respecto a la cantidad de oxígeno que tiene el etanol, porque yo tengo que introducir oxígeno para quemar la muestra. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando uno hace un análisis elemental, solo obtiene la masa de agua y la masa de CO2. Y los gramos de CO2 que hay en la muestra se van a relacionar con los moles de CO2, porque si yo tengo los gramos, los divido por el peso molecular del CO2 y obtengo los moles. Pero lo más interesante, que los moles de CO2 se van a relacionar con los moles de carbono que hay en la muestra. Por lo tanto, si yo tengo, supongamos que este no fuera etanol, fuera una muestra desconocida. ¿Ya? Siguiendo este procedimiento, a esta muestra, que en este caso es etanol, ¿ya? Que nosotros sabemos que es etanol porque estamos dando un ejemplo conocido, pero yo podría que introducir una muestra desconocida. Por lo tanto, cuando lo introduzco en este equipo que se llama analizador elemental, la cantidad de CO2 que tiene la muestra está relacionado con la cantidad de carbono que hay en la muestra. Entonces, si ustedes miran aquí, la masa de los gramos de CO2 están relacionados con los moles de CO2 y los moles de CO2 están relacionados con los moles de carbono, porque si ustedes miran aquí, por cada molécula de CO2 hay un carbono.
¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una cantidad de moles de CO2, voy a conocer los moles de carbono en la muestra y, por supuesto, si tengo los moles, puedo sacar los gramos. ¿Ya? Y, por otra parte, por otra parte, si yo tengo los gramos de agua, puedo obtener los moles de agua, ¿sí? Como les decía antes, si yo recupero agua, los gramos de agua están relacionados con los moles de agua, con los moles de hidrógeno y con los gramos de hidrógeno. Entonces, en un analizador elemental, ¿ya? Yo puedo, a partir de la información de recuperar la cantidad de CO2 y agua, puedo obtener información del carbono y el hidrógeno que tiene en la muestra. ¿Ya? Eso es muy importante porque eso nos permite después determinar la fórmula empírica. Y en este caso, se dice que se recolectan 22 gramos de CO2 y 13 gramos de agua. Esos gramos y moles corresponden a quemar una cantidad de... No puede, no, por favor, no usen el chat para hablar mientras entre ustedes, por favor. Y cuando ingresen, ingresen con el micrófono en silencio, como dijo un compañero, por favor. Entonces, los gramos de CO2 van a... En este caso, yo recolecté 22 gramos de CO2. Esos 22 gramos de CO2, si yo tomo los 22 gramos de CO2 y lo divido por la masa molar del CO2, van a corresponder a 0,5 moles de CO2. Y por cada mol de CO2 hay la misma cantidad de moles de carbono, ¿sí? Porque un mol de CO2 tiene un mol de carbono. Entonces voy a obtener, como bien lo dice ahí, 0,5 moles de carbono. ¿Ya? Y los gramos de agua están relacionados con los moles de agua. O sea, si tomo este 13,5 y lo divido por 18, me va a dar que tengo 0,75 moles de agua. Pero como tengo 0,75 moles de agua y en un mol de agua hay 2 moles de hidrógeno, me da 1,5 moles de hidrógeno y por lo tanto los gramos de oxígeno que hay en la muestra, porque esta muestra tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. El etanol tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Yo puedo obtener por la diferencia de la masa que combustioné los gramos de oxígeno de la muestra. ¿Ya? Por lo tanto, ahí obtenemos que tenemos 0,525 moles de oxígeno. Y nos da la fórmula empírica. Por lo tanto, cuando uno tiene la composición porcentual, puede determinar la fórmula empírica de una molécula. Ya yo aquí quedo comprometido con ustedes. Yo voy a hacer un problema de cómo determinar la fórmula empírica. Solo ahora lo que me interesa que sepan es el concepto, que cuando yo tengo una muestra desconocida, ¿ya? Y la introduzco en un analizador elemental, voy a obtener la cantidad de agua y CO2. La cantidad de agua está relacionada con el hidrógeno que contiene la muestra y la cantidad de CO2 está relacionada con la cantidad de carbono que tiene la muestra. Solo eso quiero que quede de esta transparencia que estoy mostrando a ustedes. Yo voy a hacer un problema de determinación de la fórmula empírica y lo voy a resolver para ustedes y se los voy a poner en la plataforma de cursos, ¿ya? Para que ustedes vean cómo funciona esto. Pero por ahora, lo único que me interesa es que ustedes comprendan que cuando yo tengo, en este caso yo usé etanol, que es una muestra conocida, pero yo podría aquí introducir una muestra desconocida, por ejemplo, no sé, una muestra que tenga CX, HI o Z. O sea, que una muestra que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no sé cuánto hay de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo quemo esta muestra, la cantidad de agua y CO2 me van a dar información del carbono y del hidrógeno que tiene la muestra. No me va a dar información del oxígeno que tiene la muestra. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en este analizador elemental, yo tengo que introducir oxígeno para quemar la muestra. Yo al final tengo que quemar la muestra. Si yo introduzco oxígeno, obviamente que la cantidad de oxígeno que hay en el CO2 y el agua no me van a dar información de la muestra, me van a dar información de la muestra más el oxígeno que introduje.
Por lo tanto, como se quema esto en un exceso de oxígeno, el analizador elemental solo me va a entregar información del carbono y el hidrógeno. Pero, si yo conozco la masa inicial de la muestra que quemé, en este caso son 11,5 gramos de etanol, podrían ser 11,5 gramos de una muestra desconocida, utilizando esta fórmula yo puedo determinar la cantidad de masa que hay de oxígeno. ¿Ya? Entonces, repito, yo cuando tengo un analizador elemental, quemo una muestra de CO2, voy a obtener los moles de CO2, los moles de carbono. Aquí simplemente dice que yo recolecté 22 gramos de CO2. Si ustedes dividen el 22 por 44, me va a dar que son 0,5 moles de CO2. Por cada mol de CO2 hay un mol de carbono. Por lo tanto, los moles de carbono son iguales a los moles de CO2, en este caso 0,5. Y si yo ese 0,5 lo multiplico por 12, me va a dar que tengo 6 gramos de carbono en la muestra. ¿Ya? En el agua igual cosa, yo tengo que recuperé 13,5 gramos de agua, lo transformo en moles de agua, solamente el 13,5 lo divido por 18 y me va a dar 0,75, si es que no me equivoco, y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahí es, a ver, estoy haciendo aquí, sí, me da 0,75 moles de hidrógeno. Dice que la muestra tiene 0, tengo 0,75 moles de agua. Pero, si ustedes se fijan, en el agua, por cada mol de agua, ¿cuántos moles de hidrógeno tengo? 2. Por lo tanto, tengo 1,5 moles de hidrógeno. Y los 1,5 moles de hidrógeno lo multiplico por 1, me da 1,5 gramos de hidrógeno. Entonces, yo tengo, en función del CO2 y el agua, obtengo la masa de carbono que hay y la masa de hidrógeno. Pero como sé que la masa inicial son 11,5 gramos, aplico aquí que los gramos de la muestra tienen que ser igual a los gramos de carbono más los hidrógenos más los de oxígeno. Despejo el de oxígeno y obtengo la cantidad de oxígeno que hay en la muestra. O sea, la cantidad de oxígeno que hay en la muestra la estoy obteniendo en función de la masa de carbono e hidrógeno que hay en la muestra. Nunca deben usar la cantidad de CO2 y agua para determinar la masa de oxígeno. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué, esta muestra, para poder quemarla, yo introduzco oxígeno aquí. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno está en exceso aquí, dentro del analizador elemental. Y, por lo tanto, si yo tengo la masa de carbono, la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno, puedo determinar lo que se llama la fórmula empírica. La fórmula empírica es una relación entre números enteros de los elementos que constituyen una determinada molécula. Y en este caso, miren lo que ocurre. El 6 lo divido por el peso atómico del carbono, que es 12, me da 0,5. Los gramos de hidrógeno los divido por la masa atómica del agua, y el oxígeno, por supuesto, la del oxígeno me da que la fórmula empírica es 0,5 mole, H1,5 y 0,25. Como tiene que ser número entero, divido por el menor de ellos, en este caso 0,25, y me da que la fórmula empírica es C2H6O, que en este caso corresponde al etanol. Entonces, fíjense ustedes, aquí yo voy a ponerle a usted un problema donde les voy a dar la masa de CO2 y la masa de agua de una muestra desconocida. Aquí usamos una muestra conocida para clarificar cómo se usa la información. Y usted tiene que ser capaz de determinar la fórmula empírica. Como ya les dije, la fórmula empírica es una relación entre números enteros de los átomos que constituyen una molécula. En algunos casos, la fórmula empírica va a coincidir con la fórmula molecular. En algunos otros casos, va a ser un múltiplo. La fórmula molecular va a ser un múltiplo de la fórmula empírica. ¿Ok? Yo voy a hacer un par de ejemplos, ya quedo comprometido con ustedes, para que cuando revisen el Power los puedan revisar paralelamente. ¿Mm? Hoy día mismo voy a hacer un par de, con un ejemplo basta para clarificar, y se los voy a tener, se los voy a poner en la página web durante el día. Entonces,
Este equipo, esta información es muy potente, porque yo a partir tomo una muestra desconocida, supongamos que ustedes descubren por ahí, haciendo una investigación, un compuesto. Lo meten dentro de este analizador elemental y lo queman y obtienen la cantidad de CO2 y agua. Podrían determinar la fórmula empírica de este compuesto. La única característica que tiene que tener es que tiene que ser un compuesto que contenga carbono e hidrógeno. Si ustedes, por ejemplo, introducen oxígeno aquí a este analizador elemental y ustedes ven que no se forma nada de agua y nada de CO2, significa que la muestra no tiene ni hidrógeno ni carbono. También es una información importante. Por lo tanto, podría ser que este compuesto químico fuera en ese caso un metal, supongamos, y no fuera un compuesto orgánico. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que tiene que quedarle en esta transparencia es que la cantidad de agua que hay en la muestra, en esta muestra que yo combustioné, me da información del hidrógeno, y la cantidad de CO2 me da información del carbono de la muestra. Eso es lo relevante aquí. ¿Ya? Y usando este diagrama que está aquí, si ustedes se fijan, yo tengo gramos de CO2 y yo inmediatamente los transformo en moles. ¿Sí? Como yo les dije antes, transformo en moles de CO2 y moles de agua. Y en la fórmula del CO2 yo sé que en una molécula de CO2 tiene 2 oxígenos y un carbono. Por lo tanto, si esta molécula tiene 0,5 moles de CO2, hay 0,5 moles de carbono directamente. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando uno tiene, entonces, dicho eso, nosotros podríamos determinar la fórmula empírica de una determinada molécula si conocemos su composición porcentual. ¿Ya? Como les dije, yo les voy a hacer un par de problemas para clarificar esto. Ok, entonces cuando uno tiene, en este capítulo de estequiometría, uno necesita saber eh, cómo es la reacción química. O sea, uno tiene que saber leer una determinada reacción química. En este caso, yo tengo 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno para obtener una molécula de agua. ¿Ya? Y están representados ahí de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, está representado 2 moléculas de hidrógeno, ¿ya? Una molécula de oxígeno, y aquí se forman 2 moléculas de agua, o puedo representarla de esta forma. Esta es la forma más común que uno la encuentra. ¿Ya? Aquí está representada, digamos, con modelos moleculares. Pero a los reactivos, a las especies químicas que están antes de la flecha, nosotros les llamamos reactantes. Y a los que están después de la flecha, nosotros les llamamos productos. Y aquí es muy importante, jóvenes, para poder trabajar en estequiometría, es saber balancear la ecuación. El primer paso para poder desarrollar un cálculo en estequiometría de una reacción química es balancear la ecuación. Por lo tanto, tenemos que estar muy expertos en balancear la ecuación, porque si usted balancea mal la ecuación química, todos los resultados que obtenga son erróneos. Entonces, paso 1, cuando nos enfrentamos a un problema de estequiometría, revisar que la ecuación esté balanceada. Habitualmente, en las evaluaciones, las ecuaciones no están balanceadas. Pero cuando son ecuaciones muy complejas de balancear, para que el estudiante no pierda tiempo en balancear, se entregan balanceadas. Entonces, su primer objetivo cuando se enfrenta a un problema de estequiometría es ver si la ecuación está balanceada. Y si no está balanceada, tiene que balancearla correctamente. Es el punto inicial del desarrollo de un cálculo estequiométrico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se lee la reacción? La reacción se lee que dice que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. ¿Ya? Eso es la información que me entrega la reacción química. Ahora, por eso es fundamental, cuando uno se enfrenta a una reacción química, el paso 1 es balancear la ecuación, y el paso 2 es transformar todas las masas que me dan, si me las dan en gramos, en moles. Porque la ecuación química balanceada me entrega información en moles, no en gramos. ¿Ya? Yo no podría leer esta ecuación que está aquí y decir que 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 1 gramo de oxígeno para formar 2 gramos de agua. Eso es incorrecto, porque la ecuación química balanceada
está representada en moles de reactantes y moles de producto. Cuidado con ello, que hay estudiantes que han tenido química en el colegio y a veces utilizan este cambio de unidades en forma errónea. ¿Ok? Entonces, aquí yo les voy a mostrar cómo se lee una reacción química. Parece muy simple, pero no está mal recordarlo. ¿Ya? Aquí dice que dos átomos de magnesio, en este caso dos átomos de magnesio, reaccionan con una molécula de oxígeno y dos moléculas de magnesio. Para formar dos moléculas de magnesio, dice dos unidades de magnesio. ¿Ya? Y la que nosotros sabemos que es la que nos va a servir para hacer cálculos estequiométricos es la segunda forma de leer la reacción, ¿ya? Que es 2 moles de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de óxido de magnesio. Esa es la forma correcta de usarla. O también se puede utilizar gramos, ¿ya? 48,6 gramos de magnesio. ¿De dónde surge este 48,6? Es de multiplicar 2 por el peso atómico del magnesio. Si ustedes multiplican el peso atómico del magnesio por 2 moles, van a obtener 48,6 gramos. El oxígeno tiene un peso atómico de 16, pero aquí hay una molécula de oxígeno, por lo tanto es por 2, es 32. Y el óxido de magnesio, por supuesto, es tomar el peso molecular del óxido de magnesio multiplicado por 2 y que es 80, son da 80,6. Entonces, es correcto leerlo de estas tres formas. La que es más convencional para trabajar en estequiometría es la que está en el medio. 2 moles de magnesio reaccionan con un mol de oxígeno para formar 2 moles de óxido de magnesio. ¿Ya? Bajo ninguna circunstancia, lo que está aquí en rojo es correcto. Por favor, jóvenes, esto hay que grabarlo muy bien ahí en nuestras memorias, ¿ya? Para no cometer errores. No se puede leer esta reacción como diciendo que 2 gramos de magnesio van a reaccionar con 1 gramo de oxígeno para obtener 2 gramos de óxido de magnesio. ¿Ya? Porque eso es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque las masas molares o las masas atómicas de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción son diferentes. Por lo tanto, como son diferentes, esa afirmación que está ahí en rojo es incorrecta. Por lo tanto, vuelvo a repetir, siempre tenemos que trabajar en moles y cuando tenemos sustancias químicas que nos dan en gramos en un problema, los tenemos que transformar en moles rápidamente para no caer en confusiones. Ahora, balance de una ecuación. Ustedes ya me dijeron que esto ya lo habían visto en la clase anterior de reacciones químicas, ¿ya? Pero no está mal repasarlo, ¿ya? Aquí yo tengo una ecuación, entonces dice, primero, escribir la fórmula correcta de reactante y producto. O sea, primero tenemos que tener la reacción química balanceada. Aquí yo tengo el C2H6 que reacciona con oxígeno y se transforma en CO2 de agua. Esta es una reacción de combustión, donde tengo un compuesto orgánico en presencia de oxígeno, se quema y se transforma siempre, y eso siempre, en CO2 y agua. ¿Ok? Ojo, cosas que no hay que hacer. ¿Ya? Aquí yo sé que la fórmula de esta molécula es esta. ¿De acuerdo? Si cuando balanceo aparece un coeficiente estequiométrico 2 aquí, no es correcto escribirla de esta forma, o sea, multiplicar el número 2 por cada uno de los átomos que forman la molécula en cuestión. ¿Ya? Eso no es correcto. Solamente debemos poner el 2 y no multiplicarlo por los átomos que están formando la molécula. ¿De acuerdo? Eso no hay que hacerlo. Aquí, por ejemplo, yo tengo una molécula y de C2H6 y lo primero que hago es balancear. Aquí, cuando ustedes tengan moléculas orgánicas,
les doy como, o sea, moléculas orgánicas que tengan carbono e hidrógeno. Ya van a tener en los próximos años como 2 cursos de química orgánica. Pero para los que no se acuerden, una molécula orgánica es la que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? En este caso tiene carbono e hidrógeno, pero es una molécula orgánica, que al quemarla forma CO2. Habitualmente estas ecuaciones se balancean utilizando el método algebraico. Si es compleja, el método algebraico o por tanteo. ¿Ya? Por lo tanto, yo debo balancear cada uno de los átomos que están ahí. ¿Ya? Si hay dudas, alguien me puede preguntar al final de la clase cómo es el método algebraico y también podemos tratar de hacer un problema para usted. Entonces, yo tengo que balancear el número de átomos que hay en los reactantes tiene que ser igual al número de átomos que hay en los productos. Por lo tanto, tienen que haber el mismo número de carbono antes de la flecha y después de la flecha. Entonces aquí yo hice un arreglo y obtuve que la ecuación balanceada es esta. El C2H6 reacciona con un mol, cuando no aparece aquí un número, es un mol, reacciona con un mol para formar 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. ¿Ya? Por lo tanto, esta reacción química balanceada a mí me va a permitir realizar cualquier cálculo estequiométrico y si la reacción está bien balanceada, está correcta. Veamos. Aquí hay 2 por carbono, hay 2 carbonos, aquí hay 2 carbonos. Aquí hay 2 por 2 serían 4 oxígenos más 3 son... que me falta parece balancear el oxígeno. Sí. Son... Correcto. Sí, me faltaba balancear el oxígeno, perdón. Entonces, yo tengo 2 carbonos, 4 oxígenos, 7 oxígenos. Y aquí yo puse 7 medios, ¿sí? Porque 7 por 2 son 14, dividido por 2 son 7, ¿ya? Entonces, la ecuación me quedó de esta forma, balanceada. Tenemos 3 por 2, 6 hidrógeno, y aquí hay 6 hidrógenos. Por lo tanto, pero aquí yo podría multiplicar toda esta ecuación por 2. ¿Ah? Si a alguien le complica trabajar con ecuaciones con fracciones, la puede multiplicar por 2. Y obtengo esta ecuación. ¿Ya? Ojo, si usted realiza un cálculo estequiométrico usando esta ecuación y esta ecuación, el resultado va a ser el mismo, porque ambas están balanceadas. Por la única diferencia es que esta habitualmente siempre nos incomoda tener fracciones. Entonces, en este caso multiplicaron todo por 2 para obtener una ecuación que no tuviera fracciones. Pero los cálculos estequiométricos, usando ambas ecuaciones, están correctas. ¿Ya? La gracia que tiene la química es que uno puede resolver el mismo problema de diferentes formas. ¿Ya? Y no significa que si usted usa un protocolo A está mal o un protocolo B está correcto y el A está mal. No. Aquí la química tiene esa particularidad, que los estudiantes a veces traen alguna formación en química y tienen su forma de proceder, y obviamente que es respetable, el valor va a dar el mismo. ¿Ya? Porque hay varias formas de resolver esto. Aquí yo tengo 2 ecuaciones que están balanceadas, y si yo les pido un cálculo estequiométrico usando esto, ¿ah? Van a darse cuenta que el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando uno tiene una reacción química, vuelvo a insistir, tiene que obtener la ecuación balanceada antes de hacer cualquier cálculo. ¿Ya? Es por eso que antes de que yo trabajara en este capítulo con ustedes, le enseñaron reacciones químicas y me explicaron por ahí que le enseñaron 3 métodos balanceados. El tanteo, el método algebraico y para ecuaciones redox, el método John-Electron. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay que practicar, porque muchas veces en las pruebas, y como consejo, los estudiantes no están bien adiestrados en esto y pierden mucho tiempo balanceando. ¿Ya? Entonces es importante que usted se tome reacciones, seguramente en los seminarios van a hacer ejercicios de esto, balancear ecuaciones, y hay que tener cierta destreza para poder operar. ¿Ya? Que por lo demás es algo muy sencillo. ¿Ok? Entonces, el punto de vista práctico, lo primero es objetivo antes de hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, si usted lee un problema de estequiometría,
primera pregunta es balancear la ecuación. Si está balanceada, mejor. Pero si no está balanceada, yo tengo que balancearla, porque si no, cualquier cálculo estequiométrico que haga es erróneo. Ok, entonces, ahora, ¿cómo procedemos? Yo tengo mi reacción química balanceada, ¿ya? Y como tengo mi reacción química balanceada, yo quiero ver cómo procedo luego que balanceo la ecuación. Miren, yo he hecho este diagrama de bloques, ¿ya? O sea, es una clase que yo tengo desde hace mucho tiempo. Miren lo que yo puse. Como la ecuación química a mí me da información de moles, si yo quiero leer esta ecuación, dice que 2 moles de C2H6 reaccionan con 7 moles de oxígeno para formar 4 moles de CO2 y 6 moles de agua. ¿Ya? Por lo tanto, como la reacción química me entrega información en moles, si me dan información en otras unidades, yo la voy a transformar inmediatamente en moles. Y miren lo que yo hago aquí. Moles de reactante y moles de producto. Esto es lo que me entrega a mí la ecuación química balanceada. Moles de reactante y moles de producto. Pero, si por alguna razón en el problema me dieran masa de reactante, o sea, en este caso, masa en gramos, yo inmediatamente la tengo que transformar en moles. ¿Por qué? Porque la ecuación química balanceada relaciona los moles de reactante con los moles de producto. No relaciona masa en gramos. O sea, yo no podría pasar desde masa en gramos a masa en moles. ¿Ya? Al menos quisiera algunos arreglos con la ecuación que no tiene sentido porque es más trabajo. Entonces, primer paso, transformo la masa de formación que me dan en gramos en moles. Y luego esa masa en moles la puedo relacionar con los moles de producto. ¿Ya? Y para ampliar un poco más el espectro, si yo tengo una masa de reactante en gramos, la voy a pasar a moles de reactante, los moles de reactante se van a relacionar con los moles de producto y los moles de producto se van a relacionar con la masa del producto en gramos. ¿Por qué? Porque habitualmente uno pregunta en una prueba, ¿cierto? Volviendo a la ecuación que está antes, ¿ya? Entonces yo le podría preguntar, si 10 gramos de C2H5 reaccionan con un exceso de oxígeno, ¿qué masa de agua se obtiene en la reacción? ¿Sí? O sea, yo le doy aquí información de la masa de reactante en gramos y le pregunto qué masa de uno de los productos se va a obtener. Pero siempre, ¿cierto? Metodológicamente yo voy a pasar siempre por los moles de reactante y moles de producto. Por lo tanto, jóvenes, como un consejo, nunca opere una reacción química balanceada con masa en gramos. A pesar que yo sé que hay algunos que lo aprendieron a hacer así en el colegio, yo prefiero que el primer paso es balancear y el segundo transformar toda la información que me dan en moles para poder operar con la ecuación química balanceada. ¿Ok? Entonces, lo primero es escribir la ecuación, convertir todas las sustancias en moles y utilizar obviamente los coeficientes de la ecuación equilibrada para obtener la información que se me pide. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama es muy clarificador para todos. ¿Ah? Ese es mi consejo. Yo sé que hay estudiantes que operan en las reacciones con gramos. Si lo hacen, lo pueden hacer. Pero yo siempre recomiendo que transformen las masas en moles, porque cuando uno opera en gramos, siempre hay la posibilidad de equivocarse. ¿Ya? Así que yo les recomiendo que sigan este diagrama y no se van a equivocar nunca. ¿Ya? Es como cuando uno hace el balance redo. Yo siempre recomiendo el método del hielo electrón porque el método del hielo electrón no falla nunca. Si tú sigues todos los pasos, ¿ya?, que usa el método del hielo electrón, jamás obtiene una ecuación que no esté balanceada. Que lo sigue ordenadamente. ¿Ya? Aquí igual. Si tú sigues estos 3 pasos en forma ordenada, en un problema de estequiometría, usted no se va a equivocar jamás. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, aquí, por ejemplo, usar los coeficientes para relacionar los moles de reactante con los de producto y convertir toda la sustancia o la buscada en gramos. Como ya les dije, habitualmente se dice, si tengo una masa de A
que reacciona en una determinada reacción, ¿qué masa de B se obtiene? ¿Ya? Entonces, siempre pasar por este diagrama de bloques, ¿ya? Metodológicamente es lo mejor. Aquí la información, vuelvo a repetir, que me entrega la ecuación química balanceada, moles de reactante con moles de producto. Si me dan masa en gramos, yo lo transformo inmediatamente en moles porque lo puedo relacionar con la ecuación química balanceada. Y si me preguntan la masa de un determinado producto, también. ¿Sí? Voy a obtener primero los moles y después los gramos. ¿Ya? Ok. Y aquí vamos a hacer este problema, que es un problema práctico. ¿Ya? Dice, el metanol se quema en presencia de aire según la ecuación. ¿Ya? El metanol es un alcohol tóxico para los seres humanos, ¿cierto? Produce ceguera. ¿Ya? Por lo tanto, el etanol no se puede, los seres humanos no lo podemos consumir porque produce una intoxicación. ¿Ya? No tiene nada que ver con el etanol. El alcohol que tiene, por ejemplo, el vino, la cerveza o los destilados de alcohol es etanol, no es metanol. El metanol es un compuesto tóxico para el ser humano. Entonces, si yo tengo metanol y lo hago reaccionar con oxígeno, ¿ya? Se va a quemar y va a producir CO2 y agua. Siempre un compuesto orgánico cuando se combustiona produce CO2 y agua. Por ejemplo, si tuviera un metal, vamos a tener residuos metálicos además de CO2 y agua. Dice, si 200 gramos de metanol son utilizados en la combustión, ¿qué masa de agua es producida? O sea, me dicen, primero me dan la ecuación balanceada, ¿no? Reviso primero la ecuación balanceada y me dicen que yo tengo una masa de 209 gramos de metanol, ¿ya? De esta sustancia química. Si ustedes se fijan, no me dan información del oxígeno, ¿ya? Cuando yo tengo una ecuación química balanceada y me dan la información de uno solo de los reactantes, usted tiene que asumir inmediatamente que todos los otros reactantes están en exceso. Por lo tanto, no van a controlar la estequiometría de la reacción. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque después vamos a ver el concepto de reactivo limitante. En este caso, la reacción química tiene dos reactantes que se llaman metanol y oxígeno. ¿Sí? El metanol es este que aparece aquí y este es el oxígeno, ¿ya? Y forman 2 moles de CO2 y 4 moles de agua. Y me dicen que 209 gramos de metanol se combustionan con oxígeno, obviamente, y forman CO2 y agua. Y se me pregunta qué masa de agua se produce. Primero, voy a chequear que la reacción química esté balanceada. Primero, este 2 serían, en los carbonos son 2 carbonos. Aquí hay 2 carbonos. Bien. Hidrógeno son 2 por 3, 6, más 1, perdón, 2 por 3, 6, más 2 son 8. Aquí miro, 4 por 2, 8 hidrógeno. Oxígeno, que es lo más fácil de ver, es difícil de ver, 2 por oxígeno serían 2, y 3 por 2 son 6. Serían 8 oxígenos. Y aquí hay 2 por 2 serían 4, y 4 por 1 son 4, por lo tanto hay 8 oxígenos. La ecuación está balanceada. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer ahora, sabiendo que tengo la ecuación química balanceada que relaciona los moles de reactante y producto, transformo, ¿sí? Hago mi esquema de bloques que yo hice antes, los gramos de metanol, voy a calcular los moles de metanol, eso me va a dar una relación con los moles de agua y voy a poder obtener los gramos de agua. Esa es la pregunta. Entonces, la masa molar del metanol, tomamos los coeficientes estequiométricos y vamos a obtener la masa molar del agua. Por lo tanto, el peso molecular del metanol es 32 gramos por mol. ¿Cómo sacamos esto? Muy simple. Sumamos. Ojo, que para sacar el peso molecular del metanol, no debo considerar el coeficiente estequiométrico que está aquí. También es un error frecuente. Solamente la molécula de metanol, que es CH3OH. Entonces sería 12 más 3 más 4 más 16. Eso me da 32 gramos mol. O sea, el peso molecular del metanol es 32 gramos por cada mol. Si yo tomo los gramos de metanol y lo divido por los 32 gramos, voy a obtener los moles de metanol. Y yo sé
que por cada 2 moles de metanol hay 4 moles de agua. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí, bueno, esto aquí está resumido, pero al final esto es una regla de 3 simple, ¿sí? Son 2 moles de metanol, forman 4 moles de agua, por lo tanto, los moles que yo calculé, que serían 209 dividido por 32, me van a dar X moles de agua. Por lo tanto, multiplico y voy a obtener que, ay, perdón, 235 gramos de agua, ¿ya? Esto es una regla de 3 simple. O sea, tomo los moles iniciales que corresponden a los 200 gramos, 209 gramos de metanol, los transformé en moles, ¿ya? Luego, utilizo la información que me da la reacción química balanceada. Por cada 4 moles de agua se deben consumir 2 moles de metanol, por lo tanto voy a obtener los moles de metanol y luego lo multiplico por 18 para sacar los gramos, ¿sí? No olviden que para sacar los moles es los gramos dividido por peso molecular y para obtener los gramos, la operación inversa, ¿ya? Y me da que son 235 gramos de agua. Por lo tanto, he seguido mi mismo esquema. Los gramos pasan a moles, los moles se relacionan con los moles de agua y luego obtengo los gramos, nuevamente. Ahora, la ecuación tiene que estar balanceada y en este caso tenemos 2 reactantes, ¿ya? Si tenemos 2 reactantes, jóvenes, hay que tener la precaución, ¿ya?, de que debo asumir algunas cosas. En este caso solamente me dan la información del metanol. Me dicen que son 209 gramos de metanol. Y alguien me podría preguntar, ok, ¿y qué pasa con el oxígeno? En este caso, jóvenes, yo debo asumir que si no me dan información del oxígeno, o sea, si no me dicen que son X gramos de oxígeno, yo debo asumir que está en exceso. Por lo tanto, no va a controlar la estequiometría de la reacción. O sea, hay la cantidad de oxígeno suficiente para que el metanol reaccione completamente. Ese es en la práctica lo que uno tiene que asumir. Por lo tanto, si yo a usted le doy un problema y le doy 4 o 5 reactivos, ¿ya?, en la ecuación balanceada, perdón, hay 4 o 5 reactivos, pero solo le doy información de uno de ellos, para hacer el cálculo estequiométrico, usted tiene que asumir que todos los demás están en exceso, ¿ya? Y que no van a afectar la estequiometría de la reacción. Eso es lo que uno tiene que asumir en este caso, ¿ya?, que sería la única información que no aparece ahí. Pero ya es simple. Si usted tiene una reacción con más de un reactivo y yo le doy solo uno de ellos, usted tiene que asumir que el resto están en exceso y no van a, los cálculos no van a tener ningún efecto, ¿sí? Solamente me va a interesar tener la ecuación química balanceada y saber operar con los moles y los gramos correspondientes, ¿sí? Ok, ¿preguntas? Nos detenemos aquí para que me hagan preguntas de este problema. ¿Dudas, jóvenes? ¿Está abierta ahí? ¿Pueden abrir los micrófonos para preguntar, si lo desean? Buenos días, Buenos días, señorita. pero es una duda sobre la combustión del etanol que ¿Ya? vimos anteriormente. Dígame. No es Vamos a ver. que, ya, Aquí está. Dígame. ya. Bueno, acá sabíamos la masa que se encontraba, que tenía Claro. el etanol. Por Eso eso es una queríamos información saber. que sí tienen que conocerla. Por ejemplo, si usted fuera un operador de un equipo de estos de análisis elemental, usted lo que hace es, si usted ve ahí una navecilla en amarillo, lo primero que tiene que tener, antes de combustionar la muestra, es la masa exacta de la muestra desconocida que va a analizar, ¿ya? En este caso yo usé una muestra conocida, pero yo podría usar una muestra desconocida y la única información que debo saber antes de iniciar el análisis es pesarla, ¿sí? Si Ya, nosotros vamos, por ejemplo, al edificio Cerruti, donde están los equipos, y bajamos al primer subterráneo, hay un equipo de análisis elemental, y ustedes van a ver que está el equipo y la técnica que opera la máquina tiene al lado de eso una balanza. ¿Sí? Ya. Sí, díganme. ya, en el caso de que la masa del etanol fuera desconocida, nosotros no la podríamos saber si es en el caso de que sabemos que en vez de la masa del etanol supiéramos ¿Mm? la masa del oxígeno que se usa para combustionar y la masa Sí, de agua y entiendo carbono que claro, tenemos que porque uno, eliminar.
Sí, uno podría, lamentablemente el oxígeno es un gas, ¿sí? Por lo tanto, su masa es muy difícil de medir. Pero si tú tuvieras una forma de medir en forma exacta la masa de oxígeno, ¿ah? ¿Ya? Sí lo podría hacer. Pero el problema que hay es que en ese caso, usted tendría que introducir una cantidad de oxígeno, ¿ya? Estequiométrica a la cantidad de muestra. Pero en la muestra yo no sé cuánto carbono y cuánto hidrógeno hay. Por lo tanto, es más sencillo hacerlo de la forma que está puesto aquí. ¿Ya? ¿Sí? Estequiométrica se refiere a que reaccione completamente Claro, con claro. En ese el caso, etanol, por mira, ejemplo. claro, supongamos que el etanol dice que por cada molécula de carbono se consumen dos moléculas perdón, por cada mol de carbono hay 2 moles de oxígeno. Y Ujú. por cada mol de agua hay 1 mol de oxígeno. Entonces yo tendría que introducir una cantidad de oxígeno exacta para poder quemar esta muestra. ¿Sí? Pero Mm, si esta muestra es desconocida, no sé cuánto oxígeno, porque en este caso es conocida. Pero si esta muestra es desconocida, yo no tengo forma de saber cuánto. Podría agregar y pero, tener una forma de medir el consumo de oxígeno. ¿Ya? Pero eso es muy ujú. difícil de hacer. Pero Pero si es habitualmente la conocida, técnica es a la inversa. Yo siempre tengo que tener la masa de muestra inicial. Siempre. ya, pero Para. si el Es, compuesto y sus componentes es conocida. Por ejemplo, acá sabemos que es claro, que etanol, es carbón. carbono 2, Claro, habitualmente, por ejemplo, en una situación de una cosa real, uno dice, se queman 10 gramos, por decir algo, de una muestra desconocida que contiene carbono e hidrógeno, o carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Y se obtiene tantos moles de agua y tantos moles de CO2. Y se pide calcular la fórmula empírica. Si usted se fija, la información crucial que yo debo conocer es la masa inicial de la muestra y qué elementos la componen. ¿Sí? ya, pero si sabemos la fórmula empírica, pero no los gramos que contiene este compuesto, ¿de igual ¿Sí? forma se puede hacer? ¿Sí? Si sabemos la fórmula empírica, dice usted. ¿Sí? Pero no los gramos, Ah, no. o Si no moles. sabemos los gramos iniciales, casi imposible determinar la composición de la muestra. Ah, ok. Tendríamos Gracias. que tener una información secundaria de otra información. Por ejemplo, yo podría quemar una muestra desconocida, obtener la cantidad de agua y CO2 y tendría que dar como información que el peso molecular, ¿cierto? No la fórmula empírica, que la fórmula molecular está el número. ¿Sí? Sí, Necesito una segunda información. ¿Sí? Porque si yo obtengo solo la cantidad de agua y CO2, no puedo resolver el problema, me falta información. ya, ¿Ya? se entiende. Gracias. ¿Sí? Pero mira, de esto, voy a hacer un problemita, pero siempre, habitualmente, en el 99,9% de los problemas, la masa de muestra es conocida. Claro. ¿Ya? Igual técnicamente no se puede saber la Técnicamente, masa desconocida sabiendo la masa del oxígeno porque no se puede medir claro, lo que pasa exactamente. es que el oxígeno es un gas, no es como un sólido. Un sólido tú lo puedes pesar en una balanza. Hoy día tenemos balanzas de 4 cifras significativas que tú puedes pesar la cantidad de muestras. Pero el oxígeno, pesarlo es complicado porque es un gas. Tendrías que medir la presión, tendrías que tener mucha precisión para medir la presión de oxígeno y ahí ya la cosa es más complicada. ¿Ya? Ya, Por profe. eso trabajar con gas es más complicado. No es tan fácil de medir el consumo. Se puede medir, pero no es tan efectivo como en hacer una pesada, que se llama, masar algo. ¿Ya? Por lo tanto, eso al Mm, final le introduce más dificultades a la determinación. ¿Ya? Y, ya, por ejemplo, en el caso de analizador elemental, existen equipos en nuestra facultad, hay un equipo. eh, lo primero que hace el técnico, el operario que usa la máquina para entregarnos esta información a nosotros, es pesar una cantidad de muestras. La pesa antes de quemarla. Y usa una balanza muy precisa. ¿Ya? Por lo tanto, la masa de la sustancia que vamos a quemar, sí o sí tenemos que tenerla. ¿Ya? ya, profe. Gracias. Listo. Ya. Aquí me pregunta Jezabel, ¿qué pasaría si diera la masa del oxígeno? Bueno, en ese caso, el paso que sigue. ¿Ya?
Ahora hicimos un problema, ¿sí? Volviendo al... A ver, ¿quién más me pregunta? ¿Qué posibilidad de la masa sólida? Ok, pregunta que hace un compañero para explicarla aquí con la reacción química que estábamos trabajando. Aquí. O sea, nosotros tuvimos aquí la cantidad de agua, ¿cierto? Yo asumí que el oxígeno estaba en exceso, que era un reactivo en exceso, pero la pregunta que viene ahora es ¿qué pasa si me dan la masa de oxígeno? Si me dicen, supongamos que me dicen que 209 gramos de metanol reaccionan con 100 gramos de oxígeno. En ese caso, el problema se resuelve de forma parecida, pero tenemos que determinar previamente el reactivo delimitante de la reacción, que es el concepto que sigue. ¿Ya? Antes de introducir el concepto de reactivo limitante, me gustaría ver si hay más preguntas respecto a lo que hemos desarrollado. Por favor, jóvenes, usted está en un proceso de aprendizaje, por lo tanto, no tenga temor a preguntar lo que usted considere que no pudo entender, ¿ok? Aunque no se quede con las preguntas, aunque sean obvias, ¿ok? Por lo tanto, abran sus micrófonos y pregunten libremente si tienen alguna duda de cómo calcular un peso molecular, cómo calcular lo que ustedes tienen conveniente, ¿ya? Así que si hay más dudas, no tengan ningún temor a preguntar. Ustedes están en un proceso de aprendizaje y las preguntas ayudan a clarificar dudas. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, parece que no. Sí, aquí aparece una pregunta. Muy bien. ¿No? Javiera, me dice que no hay preguntas. Muy bien. Yo, como les dije, voy a hacer algún problemita que les va a ayudar y lo voy a resolver y lo voy a poner ahí en el resuelto. Sí, ahí cuando veamos, ahí vamos a explicar lo del reactivo limitante. ¿Sí? Sí, se puede ver cuánto reacciona. Pero es más fácil que eso lo que me pregunta, a ver, ya me perdí. Alan, ¿ya? Es más simple que eso. Cuando uno calcula reactivo ilimitante, yo después me olvido del otro reactivo. Supongamos que si yo tengo metanol y oxígeno, ¿ya? Y el reactivo limitante es el metanol. Todos los cálculos los hago en función del metanol y del oxígeno me olvido, ¿ya? Porque lo que tengo que asumir ahí es que va a estar en exceso. Uy, no sé qué dice. Vamos a ponerlo. Algo dice mal. Aquí. A ver, otra pregunta. Martín, siempre que haya una combustión hay que asumir que fue... sí. O sea, si te dicen que el oxígeno está en exceso, sí. En este caso, como no me dieron información del oxígeno, yo asumo que está en exceso, por lo tanto la combustión es completa. ¿Sí? En el caso de una reacción elemental, sí. Tengo que asumir que la combustión es completa y en esta reacción, como no me dan información del oxígeno, yo voy a asumir que el oxígeno está en exceso y yo logré combustionar todo el metanol para formar CO2 y agua. O sea, no quedó nada de metanol. Sí. Salvo que me den más información. ¿Ya? ¿Más preguntas, jóvenes? Aquí, por ejemplo, lo que a lo mejor nos ayuda mucho en la presentación es que yo aquí hago esto en forma de bloque, ¿ya? Pero aquí esto es una regla de tres simple. Yo hago lo siguiente. Saco los moles de metanol, ¿sí? Y yo sé que por cada 2 moles de metanol se forman 4 moles de agua. Por lo tanto, 2 moles de metanol son a 4 moles de agua, como los moles que obtenga aquí son a X moles de agua. ¿Sí? Y por lo tanto, por eso me da esta relación que está aquí. Y una vez que obtenga los moles de agua, si yo tengo los moles de agua y quiero pasar a los gramos, debo multiplicar por el peso molecular del agua, que es 18. ¿Sí? Pero es una regla de tres simple. ¿Ya? Para mayor clarificación, porque aquí, para clarificar un poco, esto de bloque a veces me ayuda mucho, pero en el PowerPoint no es difícil hacer una regla de tres simple, más compleja. Ya, no hay más duda, entonces seguimos. ¿Ya? Vamos a introducir lo que es el concepto de reactivo limitante. Y lo vamos, miren. Aquí yo tengo una serie de
moléculas o átomos, como quieran verlo, ¿ya? Unas están en rojo, ¿sí? Y otras están en verde, ¿ya? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el reactivo limitante de una reacción? ¿Ya? Dice, before reaction, after reaction, ¿ya? Está ahí en inglés, esto fue una figura que está traída en inglés. Aquí hay una pregunta. Sí, muy bien. ¿Ya? Miren lo que ocurre. Si yo tengo dos reactivos que están, supongamos que las esferas verdes son el oxígeno, ¿ya? No, las esferas verdes supongamos que es el metanol y las esferas rojas son el oxígeno del problema anterior, ¿ya? En una reacción química, el reactivo limitante es el que reacciona completamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Jóvenes, es muy importante que usted mantenga en su mente lo siguiente. Cuando yo tengo dos reactivos en una reacción química, no es el que está en menor cantidad. Primera, vamos a desmentir ese primer mito. Por ejemplo, si 200 gramos de metanol reaccionan con 100 gramos de oxígeno, ¿ya? Eso no me dice nada a mí. Alguien podría decir, el reactivo limitante es el oxígeno porque solo hay 100 gramos. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque va a depender de la estequiometría de la reacción, ¿ya? Por lo tanto, por inspecciones no es posible determinar el reactivo limitante, salvo que la reacción sea mol a mol, o sea que un mol reaccione con un mol. En este caso, si ustedes miran, cada una de estas esferas verdes va a reaccionar con una de estas esferas rojas para formar un compuesto químico, ¿ya? Y aquí, si ustedes se fijan, quedaron tres esferas de color, no, sé, no es rojo, naranja, no sé cómo se ven, ¿ya? Sin reaccionar, ¿ya? Entonces la pregunta es, como bien lo dijo ahí su compañero en el chat antes, lo anticipó, el reactivo limitante son las esferas de color rojo, perdón, de color verde, porque él reacciona completamente, ¿ya? Por lo tanto, el reactivo limitante en una reacción es el que reacciona completamente, ¿ya? Que después de o sea, ha reaccionado en su totalidad. Y obviamente que el reactivo en exceso es el reactivo no limitante, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no reacciona completamente. Él no está controlando la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, cuando hace un cálculo uno estequiométrico de reactivo limitante, lo primero que hay que saber cuál es el reactivo que reacciona completamente, ¿ya? Y nunca asumir que porque reaccionan, por supongamos que son 200 gramos de A con 300 gramos de B, uno dice, si yo tengo 200 gramos de A, por lo tanto está en menor cantidad que los 300 gramos, el reactivo limitante es el reactivo A de 200 gramos. No, porque va a depender de la estequiometría de la reacción. Hay que hacer un cálculo para poder saber cuál es el reactivo limitante. ¿De acuerdo? No se puede determinar por inspección, ¿ya? No es el reactivo que está en menor cantidad, en realidad, es el que está en menor proporción, ¿sí? Y cuando hablamos de proporción es que tenemos que considerar la ecuación química balanceada para saberlo, ¿de acuerdo? Y me parece que el próximo es, bueno, eso ya lo expliqué, un problema. Aquí tenemos un problema más real, ¿ya? Dice, ¿comprendemos que es el reactivo limitante? Miren lo que ocurre. Dice que en un proceso 124 gramos de aluminio reaccionan con 601 gramos de óxido de hierro, ¿ya? O trióxido de dihierro, ¿sí? Usando el nombre convencional, ¿sí? Es óxido de hierro 3, trióxido de dihierro, ¿sí? Que reaccionan con aluminio. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes, mucho cuidado. Primero, alguien podría asumir, están, como el profesor dijo, que el reactivo limitante es el que está en menor proporción. Yo tengo 124 gramos de aluminio y 601 gramos de hierro, por lo tanto, el reactivo limitante es el aluminio. Podría ser, ¿ya? Pero considerar las masas sin considerar la estequiometría de la reacción es muy peligroso, ¿ya?
tiene un 50%, en realidad aquí tiene un 50% de posibilidad de equivocarse. Para poder determinar el reactivo limitante hay que hacer un cálculo que sea, solo un cálculo, ¿ya? Pero no determinarlo por inspección, porque tiene el 50% de equivocarse. Aquí son dos reactantes, por lo tanto tengo el 50% de posibilidad de equivocarme en calcular el reactivo limitante. Si fueran tres, tengo el 33% de posibilidad de acertar si asumo que el que está en menor cantidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí esta relación, esto que está relacionando usted está en gramos, pero la ecuación química balanceada está en moles. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el reactivo limitante. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo en esta reacción que está aquí, le dijera que calcular la cantidad de óxido de aluminio, que es este que está aquí, ¿ya? Y se dice óxido de aluminio porque el aluminio solo tiene una valencia, por lo tanto, no necesito decir óxido de aluminio 3, es redundante, ¿ya? O sea, no necesito nombrarlo como óxido de aluminio 3 porque el óxido de aluminio tiene solo una valencia. Entonces, yo podría preguntarle a usted, decirle, si reaccionan 124 gramos de aluminio, ¿qué cantidad de óxido de aluminio se obtiene? Yo en ese caso tengo que asumir que la cantidad de óxido de hierro, 3, está en exceso. Pero aquí me dan una información, por lo tanto no puedo asumir eso y tengo que hacer un cálculo. Entonces, volvemos a nuestro diagrama de bloques. Yo puedo calcular el reactivo limitante en función del aluminio, o sea, tomo las cantidades de aluminio y veo qué cantidad de aluminio reaccionan con el óxido de hierro 3. O tomo el óxido de hierro y me pregunto cuánto aluminio necesito. Entonces, los gramos de aluminio están relacionados con los moles de aluminio, los moles de hierro y los gramos de hierro. Y, o si no, dice ahí, tomo este reactivo y calculo el reactivo limitante. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Los 124 gramos de aluminio, voy a la tabla periódica, ¿cierto? Esto es un átomo, por lo tanto, este elemento lo busco en la tabla periódica, grupo 3A, elemento representativo, y me dice que el peso atómico es 27 gramos mol o unidades de masa atómica. Por lo tanto, saco los moles de aluminio, utilizo la relación estequiométrica. Yo sé que 2 moles de aluminio reaccionan con 1 mol de hierro. Hago una regla de 3 simple, ¿sí? ¿De acuerdo? Y obtengo lo siguiente, ¿ya? Saco ahí los moles, después multiplico por el peso molecular del hierro para poder saber, para poder saber que si yo tomo 124 gramos de aluminio, van a reaccionar con 367 gramos de óxido de hierro 3, ¿ya? Tomando el aluminio. Entonces, voy aquí a la información que dispongo. Cuando yo tomo el aluminio, los 124, yo estoy calculando qué cantidad de óxido de hierro 3 necesito para que reaccione completamente el aluminio. Y me dice que si dispongo de 367 gramos de óxido de hierro 3, el aluminio reacciona completamente. Por lo tanto, si dispongo de 601, ¿ya? La suposición que hizo usted sin hacer ningún cálculo, que hacen algunos, es correcta. El aluminio es el reactivo limitante, porque quedan 200 y algo gramos de hierro sin reaccionar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, y si usted lo hiciera al revés, también usted llegaría a la misma conclusión. ¿Ya? Por lo tanto, el reactivo limitante de esta reacción es el aluminio. Entonces, ¿qué hago ahora yo? Todos los cálculos estequiométricos que haga en la reacción, los hago en función del aluminio y del óxido de hierro me olvido. La cantidad de óxido de hierro solo me sirvió para saber cuál era el reactivo limitante y ahora todos los cálculos estequiométricos que haga en la reacción utilizo solo la masa de aluminio, porque ya determiné que el óxido de hierro está en exceso. ¿Ya? Por lo tanto, ahora el que va a controlar la estequiometría de la reacción en este caso es el aluminio. Si alguien me preguntara, ¿qué cantidad de óxido de aluminio se forma? Solo tengo que usar como información la cantidad de moles de aluminio, porque yo sé que este está en exceso. ¿De acuerdo?
Bueno, ahí está. Dice, tengo mayor cantidad de trióxido de hierro o óxido de hierro 3 y luego el aluminio es el limitante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa ahora con el aluminio? Yo ahora todos los cálculos lo hago en función del aluminio. ¿Ya? No me interesa a mí, miren lo que dice ahora. Si reaccionan completamente los 124 gramos de aluminio, o sea, lo dividido, obtengo los moles y aplico una regla de 3 simple. 2 moles de aluminio van a generar un mol de óxido de aluminio. Por lo tanto, 2 es a 1 o 1 es a 2 en este caso, porque yo quiero saber la cantidad de aluminio, y multiplico por el peso atómico de aluminio y me dice que cuando reacciona completamente el aluminio, se obtienen 234 gramos de óxido de aluminio. Y si ustedes se fijan, del hierro me olvidé, del óxido de hierro, 3. Me olvidé porque sé que está en exceso y no me va a influir en los cálculos estequiométricos. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de reactivo limitante. Por lo tanto, el reactivo limitante es el reactivo que está en menor proporción. Y yo digo menor proporción porque en este caso coincide que es el reactivo que tiene menor masa, pero en algunos problemas, si la estequiometría es diferente, eso no podría ser, podría que no ocurriera. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que haga este cálculo, que no haga suposiciones, porque al hacer suposiciones puedes cometer un error. ¿Ya? No es el que está en menor cantidad, está en menor cantidad en solo reacciones específicas. Pero si la estequiometría de la reacción cambia, eso necesariamente puede cambiar. A ver qué me pregunta aquí un compañero. Profe, dígame. Abra su micrófono, puede preguntar. Hola, profe. ¿Mm? Que yo también conozco, me enseñaron de otra manera un poquito más simple para saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el ¿Sí? exceso. A ver, La masa en gramos que nos dan del reactivo la dividimos en la masa molar por el coeficiente estequiométrico y el sí, que da menor número sí, es el reactivo limitante. exactamente, es exactamente igual. Lo Por que eso. pasa es que la química tiene esas curiosidades que hay diferentes procedimientos para resolver. Es exactamente igual. Está enfocado de otra forma, pero es correcto. ¿Ya? Me pregunta un compañero aquí, que no entendió cómo yo supe que estaba en exceso. Volvemos atrás. Mire, yo hice lo siguiente. A ver, ay, perdón. Yo hice lo siguiente, jóvenes. Hice lo siguiente. Yo tomé los 124 gramos de aluminio, los transformé en moles y con la estequiometría de la reacción pregunté qué cantidad de hierro necesito para que reaccione completamente el aluminio. ¿Ya? Y me dice, aquí hay otra pregunta, perdón, a lo mejor es referente a lo mismo. Sí, yo tomo 124 gramos, ¿cierto? Lo divido por 27, ¿ya? Para obtener los moles de aluminio. 2 moles de aluminio reaccionan con un mol de hierro, que está aquí en esta regla de 3 simple. Y luego multipliqué por el peso atómico del dióxido de hierro o el óxido de hierro 3. Y me dice que los 124 gramos de aluminio requieren 367 gramos de óxido de hierro 3. ¿Sí? Por lo tanto, yo miro aquí en el problema. ¿Cuánta cantidad de óxido de hierro dispongo? Dispongo de 601 gramos. Por lo tanto, tengo un exceso de hierro. Tengo más hierro del que necesito para que reaccione completamente el aluminio. ¿Sí? Entonces, va a haber un exceso aquí de hierro. Y el exceso es 601 menos 367, que son 601, 234 gramos de hierro de exceso. ¿Ya? ¿Ok? Así determiné yo que el reactivo limitante es el aluminio y que el hierro está en un exceso. Porque si yo supongo que reaccionan 124 gramos de aluminio, ¿qué cantidad de hierro se necesita para que reaccione completamente el aluminio? Son 367 gramos. Pero dispongo de 601. ¿Sí? Por lo tanto, ese reactivo está en un exceso. ¿De acuerdo?
Ok. Entonces, jóvenes, ¿hay alguna otra duda? Porque yo creo que vamos a quedar hasta aquí porque ya con esto podemos resolver muchos problemas y para que usted reflexione sobre estos conceptos que acabamos de ver, ¿sí? El reactivo limitante, entonces, para retomar esto, es el que está en menor proporción en una ecuación química balanceada. ¿De acuerdo? Aquí hay otra pregunta. ¿Pueden? No. Si yo tuviera 4, 5, 10 reactivos, solo uno de ellos va a controlar la reacción. Muy buena pregunta, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante saberlo. Que el reactivo limitante es 1, es el que controla la reacción. Si yo tengo 3 reactivos, va a haber uno de ellos que va a estar en menor proporción y los otros van a estar en exceso. Va a haber la cantidad suficiente para que reaccione solamente uno de ellos completamente, ¿ya? Así que muy buena la pregunta. ¿Más preguntas, jóvenes? Muy bien, me gusta Profe, que me pregunte la gente. y en el caso de que fueran 3 reactivos, ¿Mm? 2 de ellos no pueden ser limitantes, No, ¿no? no. Siempre solo uno, aunque Siempre tenga uno es el que controla la 100, estequiometría de la reacción, ¿ya? aunque tenga 100, por ejemplo. Puede tener la cantidad que quiera, pero es uno de ellos el que va a controlar la estequiometría de la reacción, ¿ya? Ya, profe. Alguien me pregunta de dónde saqué el 102 gramos. ¿Cuál? ¿Dónde hay un 102? ¿102? Adelante, adelante. En la última fracción. En la última. Ay, no No, sé. ahí, justo ahí, la que no está Ah, rayada. el 102 gramos, muy bien. Perdón, el 102 gramos, el peso molecular del óxido de aluminio. Es 27 por 2 más 16 por 3. ¿Sí? No olviden que, miren, yo aquí saco los moles de aluminio. Con la ecuación estequiométrica, ¿sí? Con la información de la reacción, hago una regla de 3 simple y yo sé que 2 moles de aluminio van a generar un mol de óxido de aluminio, que está puesto aquí. Pero después yo tengo que obtener los gramos. Y para obtener los gramos de aluminio, debo multiplicar por el peso molecular del óxido de aluminio. En este caso, óxido de aluminio 3 o trióxido de dialuminio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el peso molecular del óxido de aluminio. No, eso usted lo calcula porque habitualmente lo que ocurre es que en un problema que llamamos a hacer problema, yo doy esta información, doy el peso atómico del aluminio, el peso atómico del oxígeno, y usted tiene que calcular los pesos moleculares requeridos, o si no, a veces se permite usar la tabla periódica. Entonces usted tiene que sacar los pesos moleculares de cada una de las sustancias que están participando en la reacción. ¿Ya? Ya vamos a hacer un problema real y van a poder ustedes tener más claridad. ¿Ya? ¿Sí? Si no hay más preguntas, ¿no hay ninguna otra duda, jóvenes? Yo les pido que miren la presentación, que la voy a poner pronto ahí en la red, para que puedan revisarla y aprender. El objetivo de hoy es eh, que usted sea capaz de calcular la composición porcentual de una muestra y determinar la fórmula empírica y saber calcular el reactivo limitante. Esos son los dos objetivos de la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a la próxima clase, vamos a resolver problemas. Voy a traer preparado para ustedes unos problemas y los vamos a resolver en la clase, ¿ya? Para clarificar estos aspectos. Ahora, me gustaría saber, en los seminarios, ¿qué seminario tienen la próxima semana? Para poder yo prepararme para el lunes. Ah, el lunes tenemos entonces seminario. Ya, ok. Sí, el lunes. Yo me comprometo con ustedes, el lunes vamos a hacer algunos problemas. ¿Ya? ¿Ya? Sí, que me dice que la unidad. Ok, entonces yo el próximo lunes voy a preparar un par de problemas
¿Mm? Y mejor lo vamos a resolver, antes de que yo les ponga algunos resueltos en la red, los vamos a resolver en la clase. Mejor. Por ahora, solo reflexiones sobre el concepto de calcular reactividad limitante y composición porcentual. Entonces, mi objetivo es el próximo lunes, yo voy a hacer un problema de determinar la fórmula empírica y un problema donde incluye reactividad limitante. Entonces, yo lo resuelvo para ustedes y después les voy a poner en la red unos problemas resueltos con la explicación respectiva. ¿Ok? Listo. Entonces, jóvenes, que tengan un buen término de semana, manténganse en sus casas Profe, y dígame. disculpe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Sí, claro. Solo un momento. Ahí Sí. nomás. Perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Qué me quería preguntar? Ah, es que me faltó anotar los gramos de las reacciones. Ojo, esto está disponible para ustedes en la página. ¿Eh? Está puesto en un curso esto, el Power. Ah, ¿ya lo subieron? Sí, yo lo subo antes de hacer las clases, me parece. Si no mi memoria no me engaña, voy a revisarlo de inmediato. El Power está puesto para ustedes ahí. Y Ya, posterior perdón, a no la clase, yo subo el video para ustedes. ¿Ya? gracias. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, sí, está subido ahí el PTT, dice Javiera. ¿Ok? Entonces, el PTT usted lo tiene, sé que lo que está aquí no tiene que anotarlo, no solamente comprender porque el PTT está ahí. Ya, listo, jóvenes. Entonces, eh, quedamos hasta aquí. Que tengan buena semana y a cuidarse. ¿Ok? Buenas tardes, jóvenes.